tardes, amigos que nos escuchan y que nos ven todas las semanas por este su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy vamos a abordar el tema que hemos preparado y elaborado para todos ustedes. Se trata del tema relativo a lo que es el juez natural. La figura jurídica del juez natural es una institución del derecho procesal en materia penal y respecto de ella vamos a abordar algunas consideraciones, como lo hacemos siempre en relación a cada uno de los temas que preparamos. Y en este sentido, es decir, en el orden de lo que es la figura jurídica que nos concierne, vamos a abordar los aspectos atinentes a lo que es en sí mismo la institución del derecho denominada como juez natural. Vamos a ver también algunas consideraciones de corte histórico en el orden de lo que tiene que ver con la articulación en sí de lo que es este medio de procedimiento. Vamos a ver también lo relativo a lo que son cada una de las consideraciones atinentes a lo que es la competencia propiamente dicha en materia penal y sobre todo vamos a abordar lo referente a la aplicabilidad de las diferentes normas procedimentales establecidas en el Código Procesal Penal, que lo es la Ley 76-02, modificada recientemente, como hemos dicho en otras entregas, por la Ley 10-15. En esa dirección entonces es en el orden de lo cual vamos a exponer en esta tarde a propósito de lo que es el tema que nos ocupa. Pues bien, ¿qué podríamos nosotros entender desde el punto de vista teórico-conceptual respecto de lo que es la institución jurídica denominada como juez natural? En esa dirección es bueno precisar que el artículo 4 del Código Procesal Penal en República Dominicana sostiene, en la medida que articula en sí mismo la idea de lo que es el juez natural, plantea que nadie en el territorio de la República Dominicana puede ser juzgado, puede ser condenado, como tampoco puede ser sometido a medida de seguridad alguna por comisiones o tribunales especiales. Ustedes que nos ven semanalmente podrían preguntarse, ¿y a qué se quiere referir el legislador dominicano en la medida en que se refiere, valga la aparente redundancia, en la medida en que señala comisiones y tribunales especiales? Se refiere a la idea de lo que eran los antiguos tribunales policiales y militares, que tenían competencia, es decir, tenían facultad para poder procesar, para poder juzgar, para poder incluso decidir, condenando o absolviendo a una persona en un momento histórico determinado sobre la base de un hecho infraccional que se le imputara. Esa cuestión es algo que desde el punto de vista jurídico procedimental ha querido ser erradicada del ordenamiento jurídico vigente en República Dominicana en materia penal, sobre la base, obviamente, de la articulación de la figura jurídica que nos ocupa en la tarde de hoy, que lo es el juez natural. Por ello, la negativa tajante, la negativa radical de lo que es el planteamiento que hace el legislador dominicano en esa disposición normativa del artículo 4, en la medida en que señala en que solo y de forma exclusiva los jueces penales en República Dominicana están facultados jurídicamente hablando para poder decidir en el orden de lo que es el juzgamiento, fallo y ejecución de las decisiones dictadas a propósito de los hechos infraccionales que se cometieren en el ámbito del territorio dominicano. Esa cuestión, obviamente, se convierte en una especie de paso de avance. Porque ya, a diferencia de cómo existía hasta lo que fue el proceso de aprobación del Código Procesal en materia penal en nuestro país, no es posible para el día de hoy poder tener a una persona de la vida civil juzgada, condenada por un tribunal militar. Es todo lo contrario. Ya hoy el propio Código Procesal Penal sostiene en esa dirección que las normas consignadas en el Código propiamente dicho son de aplicación a todo aquel nacional dominicano, a todo aquel extranjero que estuviera en el territorio nuestro y que fuere imputado o encartado en un momento histórico dado por una infracción de naturaleza criminal, de naturaleza delictual o contravencional. Es la manera tripartita como el Código Penal vigente en nuestro país ha clasificado las infracciones. Es decir, o es un crimen, o es un delito, o es una contravención. En consecuencia, en la medida en que una persona en el territorio de la República Dominicana se le imputa la comisión de un hecho punible que se ha producido en el territorio nacional,
se entiende en ese sentido que las normas del procedimiento penal consignadas en el Código Procesal Penal nuestro son de aplicación en todo lo que es el proceso de investigación, de persecución, de juzgamiento, fallo e incluso de ejecución de las decisiones dictadas por ese tribunal en relación a ese hecho punible que se ha cometido en un momento dado. Pero hay algo importante en esa dirección y es lo que tiene que ver con las personas a quienes se le pudieran aplicar esas disposiciones normativas. Originalmente, como decía, y por la inexistencia de la figura jurídica de lo que es el juez natural, los tribunales policiales y militares eran los que estaban facultados para el conocimiento y fallo de aquellos hechos infraccionales que en un momento determinado se le imputaran a los efectivos de sus instituciones, es decir, a los miembros de sus instituciones. Hoy día es distinto. Hoy día es todo lo contrario, es decir, los militares, miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional, aún estuvieran en el ejercicio activo de sus funciones en el momento de la comisión del tipo punible que se le imputa, tienen que ir a la jurisdicción penal a ser juzgados y procesados en sentido genérico y no pueden en esa dirección decirse o argumentarse que la jurisdicción militar o policial es competente para decidir en esa dirección. Hay un aspecto interesante en ese sentido y es el que tiene que ver con las cuestiones disciplinarias. No es que los tribunales militares y policiales han desaparecido de manera total, no. Esos tribunales se preservan aún. ¿Para qué? Para poder decidir respecto de las cuestiones estrictamente disciplinarias. Esas faltas de disciplina que en un momento histórico dado pudiera cometer un miembro de la Policía Nacional o un miembro de las Fuerzas Armadas, pues es de la competencia de esos tribunales militares y policiales. Pero si se tratara, como decía precedentemente, de lo que es el conocimiento y fallo de un hecho infraccional entendido como crimen o como delito o contravención, entonces va a la jurisdicción penal que en el orden civil ha sido establecido por este Código Procesal en materia penal. De manera que es importantísimo el hecho de poder entender adecuadamente, en extenso, todo lo que tiene que ver con la articulación propiamente dicha de lo que es la figura jurídica que nos corresponde abordar en el día de hoy, denominada como el juez natural. En ese sentido, cabe acotar la idea de que se trata de un señalamiento que no solamente ha sido consignado en el Código Procesal Penal, sino que en el orden de lo que es el denominado bloque de la constitucionalidad se plantea como tal. Es decir, la propia Constitución de la República, los pactos, tratados o acuerdos internacionales suscritos por los poderes públicos en República Dominicana, con organismos internacionales y con estados extranjeros, pues han podido de alguna manera consignar también la idea de lo que es el juez natural propiamente dicho. En ese orden, entonces, hay un elemento también que es de suma importancia acotar y que de alguna manera le da una característica importante a lo que es la idea de esta figura jurídica que nos ocupa. La idea del juez natural está matizada además de lo que hemos dicho por el hecho de que el tribunal que va a conocer de la infracción que se le imputa a una persona en un momento determinado debe de quedar constituido con antelación a esa infracción que se comete. Es decir, no puede primero cometerse la infracción y a posteriori, es decir, después, construirse o crearse el tribunal, como sucedía en épocas anteriores, en donde, con un decreto del presidente de la República y en virtud del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, era factible que un grupo de militares establecidos como tales pudieran conocer, pudieran juzgar, pudieran fallar y pudieran en gran medida ejecutar la decisión dictada en desmedro de personas que fueren de la vida civil o de la vida militar. Como se ve, amigos que nos escuchan por su canal, solo y en el orden de lo que hemos explicado, solamente los jueces penales en el territorio de la República Dominicana resultan ser competentes jurídicamente hablando para poder, como ya he dicho, en ese sentido, poder juzgar, poder condenar y poder ejecutar las decisiones dictadas en esa materia en relación a los tipos punibles conocidos y en relación
a las personas que de alguna manera hubieran sido encartadas en un momento histórico dado por ante esas jurisdicciones penales. En ese orden queda claro, queda despejado, que ya no es factible abordar la idea que en el orden argumentario se suscitaba. Si una persona en un momento determinado se le imputase la comisión de un hecho infraccional y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hubieran tenido pérdidas, iba a la jurisdicción militar. No, es que ya esa jurisdicción está totalmente derogada para el conocimiento y fallo de los procesos penales que se suscitaren en el territorio de la República Dominicana, sin importar en el orden de la persona que fuera a ser encartado, sin importar que se tratara un ente de la vida civil, un miembro de las Fuerzas Armadas, un miembro de la Policía Nacional propiamente dicho. Hay otro elemento que es de relativa importancia en relación al tema que nos ocupa y que debe de ser también sacado a colación. Ustedes se podrán preguntar, ¿y qué sucede si en un momento determinado un tribunal penal entiende que puede excluirse del conocimiento y fallo de un proceso para el cual se le ha apoderado en un momento histórico dado? ¿Puede ese tribunal penal decir que va a renunciar a esa competencia que se le atribuye mediante ley y que puede delegar esas funciones o atribuciones? La respuesta es totalmente negativa. Y en ese sentido se plantea el propio Código Procesal Penal la idea referente a que la competencia en materia penal es indelegable e irrenunciable. Es decir, no pueden, como de alguna manera he querido simplificar, los jueces penales en el territorio dominicano decir no vamos a conocer de este proceso, vamos a delegar esas atribuciones en otras instancias del orden que fuere. No, para nada. Es una obligación que se le impone desde el punto de vista jurídico procesal. En ese orden existe una excepción, claro está. Siempre se ha establecido que toda regla tiene su excepción. En el caso de la especie también lo existe. Hoy tenemos una acción penal que está estratificada, es decir, que está clasificada. Hoy hablamos de acción penal pública y de acción penal a instancia privada, como también en el otro extremo, de acción penal privada propiamente dicho. En ese sentido, los casos de acción penal pública son conocidos automáticamente o recogidos en el orden de lo que es el proceso de investigación por el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa con los casos de acción penal privada? ¿Qué pasa con los casos de acción penal a instancia privada? Recogidos unos y otros en el contenido de los artículos 31 y del artículo 32 del precitado Código Procesal Penal. Resulta ser que estos dos últimos tipos de procesos están en las manos de las víctimas. Y si éstas deciden no apoderar al tribunal, obviamente que frente a la inexistencia del autoapoderamiento, en República Dominicana, no podrían los jueces penales poder quedar apoderados, porque requiere, como ya he dicho, de instancia privada. Cada uno de los 10 casos consignados en el artículo 31 y los 3 casos establecidos en la actualidad en el artículo 32 respecto de lo que es la acción penal privada como tal. En ese orden, queda claro que estamos en esa dirección frente a las únicas posibilidades en donde los jueces penales en el territorio dominicano pueden, en un momento histórico dado, detenerse en lo que es el conocimiento del hecho infraccional que se suscitara en nuestro territorio dominicano, cuando la víctima propiamente dicho decida no accionar. Si decide no accionar, es evidente entender que el tribunal, como ya he dicho, frente a la inexistencia de lo que es el autoapoderamiento como tal, no puede decir que lo va a conocer, porque quedaría fuera del ámbito de sus atribuciones. Para finalizar con lo que es el tratamiento de esta parte del tema que nos ocupa, hay un elemento que no queremos dejar pasar por alto. Queremos sacarlo a colación por el hecho de que hoy día estamos frente a una sociedad globalizada. Hoy día estamos frente a una sociedad en donde las fronteras de alguna manera han sido tumbadas, y eso ha generado, ha provocado que estemos frente a la necesidad de ver constantemente lo que es el contenido de determinados pactos, tratados o acuerdos internacionales suscritos por los diferentes estados que forman el globo terráqueo. Hay un aspecto atinente en ese orden a lo que es
o a lo que son los denominados crímenes de guerra, genocidios o crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, hay una pregunta a formularse para tratar rápidamente en el ámbito de lo que es el juego de la competencia en materia penal, ofrecerle la respuesta, y es la siguiente: ¿pueden los tribunales penales dominicanos quedar instituidos como competentes jurídicamente hablando para poder decidir de un crimen de guerra o de lesa humanidad que hubiera sido cometido fuera del territorio dominicano? La respuesta es positiva, pero para ello tenemos necesaria e inexorablemente que tomar en consideración las dos variables establecidas en la normativa vigente en República Dominicana en materia penal. Y son las siguientes. Se plantea en ese sentido que si ese crimen de guerra o genocidio ha sido cometido en desmedro de un ciudadano o de un nacional dominicano más bien, o si la persona imputada o las personas imputadas residieran, aunque fuera temporalmente, en el ámbito del territorio de nuestro país, es evidente en ese sentido que sí tienen competencia los jueces penales dominicanos para poder decidir respecto de consideraciones de esa magnitud, porque, como hemos visto, el legislador dominicano ha querido proteger en ese orden lo que han sido los perjuicios sufridos por nacionales dominicanos en un momento histórico dado, o que en el caso específico de personas que cometen esos hechos infraccionales y vienen a la República Dominicana, ha querido impedir ya en esta dirección el legislador nuestro constituir a nuestro país en una especie de nido de delincuentes. En consecuencia, amigos que nos escuchan y que nos ven todas las semanas, esta ha sido la tercera entrega de su canal Derecho y Más, abordando el tema que ya de alguna manera hemos puesto de relieve, que es el que tiene que ver con la institución jurídica denominada como del juez natural. Gracias por sus atenciones, gracias por habernos escuchado y prestarnos el tiempo que toda la semana nos ofrecen, y será hasta una próxima entrega de su canal Derecho y Más.